Hola a todos, bienvenidos a CVE Cargadores Vehículos Eléctricos. Hoy traemos la videoentrega de este Ford Explorer 100% eléctrico y de primeras vamos a destacar esa capacidad de batería de 77 kWh útiles que nos va a permitir tener una autonomía según ciclo WLTP de 599 a 602 kilómetros aproximadamente, aunque veremos si eso es verdad del todo. Pero ojo, antes de iniciar con toda esa parte de la videoentrega, queremos aprovechar a pediros por favor que os suscribáis a nuestro canal, a CVE Cargadores Vehículos Eléctricos. Tenéis el botoncito de suscribir por aquí abajo. La verdad es que nos permitís poder acceder a muchas más marcas como estas, a poder hacer grabaciones de este tipo de contenido para todos vosotros, que al fin y al cabo sois nuestros usuarios, y sobre todo dar a conocer más en profundidad, ya no solo el modelo eléctrico o híbrido enchufable que hayáis adquirido, sino también conocer esas pequeñas entrañas, esos pequeños tips que debemos de conocer cuando adquirimos nuestro coche 100% eléctrico o híbrido enchufable. Algo a destacar es ese motor de 286 caballos de potencia que nos entrega algo más de 560 Nm de par, que la verdad que en salida y aceleración hay que tener cierto cuidado, sobre todo en las rotondas, en esas incorporaciones. Algo bueno que tenemos y que a nosotros personalmente nos encanta es sobre todo esa propulsión trasera o tracción a las 4, en este caso es propulsión trasera, lo cual nos va a permitir gastar algo menos de neumáticos frente a un tracción delantera, ya que suele tender a levantar el morro y genera algo más de gasto de neumáticos, aparte de que normalmente con ese peso se genera obviamente más gasto de esos neumáticos. Lo primero que vamos a encontrarnos en la parte trasera de este Ford Explorer a destacar es ese portón manos libres. Directamente cuando vayamos con nuestras bolsas pasaremos el pie por debajo y podremos abrirlo. De igual manera, por ejemplo, para los más pequeños será bastante útil que también puedan pasar la pierna, emitirá el sonido e iniciará el cierre automático con ese portón eléctrico. Por supuesto, también vamos a poder abrirlo presionando directamente al botón y lo vamos a poder cerrar directamente desde la tecla que tendremos en la parte superior. Algo que tendremos que destacar en este maletero es un maletero, no es precisamente muy grande, pero hablamos de un maletero de 470 litros que nos va a permitir jugar tanto con esta especie de maderita que tenemos, que nos permite una carga, si no recuerdo mal, de en torno a 62 kilos, supuestamente. Es lo máximo que permitiría, sobre todo cuando lo dejamos totalmente a ras. Es importante controlar esto porque cuanto más peso, tened en cuenta que al final, sí es cierto que la boca de apertura o sobre todo la carga, aparte de que la podamos tener relativamente bajita, queda totalmente a ras, pero si subimos demasiado peso y sobrepasa lo que nos dice el fabricante, pues se puede romper. Parte baja, ¿qué nos vamos a encontrar? Esa manguera que nos va a dar el fabricante, manguera tipo 2 o meneques con cargas trifásicas. Recordad que para saber si la manguera admite cargas trifásicas vamos a tener que fijarnos en los dos pines de la parte baja de la manguera, la que va conectada obviamente al coche, ¿vale? Si tenemos esos dos pines podremos cargar en trifásicas. Por cierto, carga trifásica máxima de 11 kilovatios, que de todas formas ahora hablaremos un poquito más cuando vayamos a la toma de carga y dónde está posicionado. Por supuesto vamos a tener el típico enganche en caso de remolcaje o que nos tengan que remolcar y poquito más. Ese compartimento que tenemos, que ahora lo vamos a ver, donde está la manguera, la verdad es bastante útil precisamente para poder dejar guardada nuestra manguera T2T2 de carga en vías públicas. Y ahora vamos a enseñaros un poco la parte donde queda totalmente ese enganche y ese pequeño compartimento de almacenaje. Algo que tendremos que destacar en la parte del maletero, que lo iremos viendo en este caso de derecha a izquierda, iluminación LED en la parte derecha. En este acabado en concreto tenemos la bola de remolque que por defecto tiene un coste de unos 900 euros. Tendremos la tecla justo aquí y una vez presionamos debería de salir por aquí abajo. Como veis, aquí la tendríamos para pues, ya poner ese enganche o ese remolque. Por supuesto, también vamos a tener el pequeño compartimento para poner la típica bolsa de la compra, que es bastante útil, sobre todo si lo sabemos poner bien, y un pequeño compartimento de almacenaje en la parte derecha. Parte central de los asientos o parte trasera de los asientos vamos a tener dos anclajes top títer y algo que a mí personalmente me gusta bastante es la comunicación ya en la zona central, sobre todo si tenemos que llevar unos esquís, por ejemplo, que nos permite sin tener que bajar esa parte central o ese asiento del medio y poder pasar quizás esos esquís o esa compra que podáis hacer en un IKEA, por ejemplo. Parte izquierda vamos a tener una toma de 12 voltios, también iluminación LED, otro pequeño enganche para las bolsas de la compra y
otro compartimento, en este caso con una tira elástica, que podamos dejar ahí, pues no sé, lo que nos pueda entrar. A mí se me ocurre una botella, poco más, la verdad. Vamos a hablar ahora de la parte lateral, por cierto, trasera derecha, parte, digamos, donde iría el copiloto. Algo que tendremos que destacar en este Ford Explorer de esta línea es esas llantas de 19 pulgadas, por supuesto, llantas de aleación y sin esos típicos plásticos que la verdad es que las hacen horribles para mejorar la eficiencia. Es cierto que mejora el tema del consumo, pero la verdad es que quedan unas llantas relativamente feas, sobre todo en los eléctricos. En este caso, vuelvo a remarcar, son llantas de 19 pulgadas, pero sin esos detalles plásticos que muchas veces se ponen para mejorar esa eficiencia. Vamos a tener la toma de carga en la parte trasera derecha, recordad, cargas máximas en corriente alterna monofásicas de hasta 7,4 kilovatios, cargas máximas en corriente alterna trifásicas de hasta 11 kilovatios y en corriente continua o carga rápida estaríamos hablando de hasta 135 kilovatios de picos máximos, lo que nos va a permitir pasar de un 20 a un 80, si no recuerdo mal, en torno a unos 28 minutos según nos dice el fabricante. Como bien sabéis, siempre explicamos primero la parte exterior antes de meternos dentro del habitáculo de nuestro vehículo eléctrico y vamos a destacar qué nos vamos a encontrar en la parte del capó. De primeras, para abrir tendremos que tirar una vez del tirador que tenemos en la parte del conductor. Vamos a acceder justo prácticamente entre la L y la O, tendremos ese tirador. Tiramos hacia arriba y aquí tenemos esa típica varilla, tenemos parte de batería, motor eléctrico, inversor, líquido refrigerante, líquido de limpias y poco más. La verdad es que aquí vamos a tocar muy poco. Sí es cierto que se echa en falta ese pequeño espacio de almacenaje quizás para poder tener o dejar, ya más que una pequeña maleta, por ejemplo, la manguera de carga, que siempre viene bien. Respecto a la parte delantera, ¿qué más vamos a destacar? Pues lo primero son esos sensores de parking, por supuesto, tanto delanteros, ojo, como traseros, y esa cámara 360 que ya incorpora en este Ford Explorer, que por cierto lleva el pack especial de 1.200 y pico euros, que nos incorpora también, por cierto, aparte el head-up display. Como vemos en la parte delantera vamos a tener la camarita justo encima de Ford, del logo de Ford y esos sensores de parking delanteros. A partir de aquí, bueno, ya me diréis vosotros, dejadnos en los comentarios qué te parece ese frontal de tu nuevo Ford Explorer. ¿Cuál es la parte que más te gusta? Si te gusta más el frontal o te gusta más la trasera de tu nuevo Ford. Te leemos en los comentarios, por cierto. Vamos ahora a la parte del interior, ahora sí. Espera, antes de seguir con la videoentrega queremos agradecer a uno de nuestros partners, que en este caso es Polycharger. Polycharger es un fabricante de cargadores, concretamente de Navarra, y tiene uno de los cargadores que menos tasa de fallo da actualmente en el mercado. Este cargador que veis aquí es el Polycharger On, un cargador de hasta 7,4 kilovatios, monofásico, tipo socket, es decir, un cargador sin manguera. Si queréis recibir información para la instalación de vuestro punto de carga con Polycharger, os vamos a dejar en la descripción la información y así podréis conocer más en profundidad. Ahora sí que sí, seguimos con la videoentrega. Y vamos a empezar ahora con la parte trasera de nuestro Ford Explorer. Lo primero, los tiradores. Como bien sabéis, ya con esa llave inteligente nos acercamos y se va a abrir la puerta, se va a abrir todo nuestro Ford Explorer. A destacar en la puerta estos tiradores de apertura, elevalunas eléctricos de un solo toque, tanto para subir como para bajar, un pequeño compartimento de almacenaje, por ejemplo para unas llaves, y por supuesto vamos a tener parte de equipo de sonido y otro compartimento, pues el típico para poder guardar en este caso una botella de agua. Respecto a las plazas, vamos a ir explicando un poco y os enseñamos qué vamos a tener en el interior. Lo primero que destacaremos en el interior o en este habitáculo, en las plazas traseras de vuestro nuevo Ford Explorer, es el espacio que vamos a tener respecto a los asientos. Fijaos que de hecho hemos puesto también una sillita infantil para que os hagáis una idea del espacio que va a ocupar. Ahora mismo este asiento está puesto para una persona de 1,89, pero es que yo yendo incluso aquí atrás tengo prácticamente 4 dedos hacia la altura del techo, que no está nada mal y no te sientes como muy dentro, muy encajonado, como si pasa con otros vehículos. Algo que vamos a destacar también va a ser el apoyabrazos central que vamos a tener y vamos a incorporar en nuestro Ford Explorer, pero no solo eso, hay uno de los detalles que me encanta, que es la comunicación prácticamente con la parte del maletero. Esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, cualquier elemento
largo, como puedan ser, por ejemplo, unos esquís, que podamos pasarlos por la parte de esta zona central. Vamos a destacar también, por supuesto, compartimentos de almacenaje, tanto en el asiento del copiloto como del conductor en la parte trasera, y además vamos a tener, por supuesto, las salidas de aire en las plazas traseras y 2 tomas USB-C para cargar nuestros dispositivos móviles. A destacar, por supuesto, los anclajes ISOFIX, tanto en el asiento derecho como en el asiento izquierdo, pero obviamente en el central, en este caso, no tenemos ese anclaje. Y ahora toca que iniciemos con la parte del copiloto. Destacaremos, obviamente, los tiradores de apertura de puertas, el evalunas eléctricos de un toque también delantero y un pequeño compartimento de almacenaje, por ejemplo, incluso para unas gafas o unas llaves. Tendremos obviamente más espacio de almacenaje en la parte baja, donde podremos dejar alguna botella de agua, y algo a destacar es el bloqueo, o en este caso la manera de desactivar el airbag del copiloto. Para poder hacer esto tendremos que tener la llave, presionaremos justo en la parte de aquí y vamos a sacar ese espadín. Sacando ya el espadín directamente con la llave, poniéndolo y girando, podemos ya tener totalmente apagado el airbag del copiloto. En este caso vamos a dejarlo encendido, pero que sepáis que de esta manera es como vamos a poder activar o desactivar el airbag del copiloto. ¿Qué vamos a destacar en la parte del copiloto? Pues la regulación de altura de los asientos, como veis, estirando hacia abajo o hacia arriba en función de lo que queramos, y esto es manual, o sea que el reglaje directamente lo vamos a tener en la palanca, mano izquierda, parte baja, una palanquita donde vamos a poder echarnos hacia adelante o hacia atrás. Vamos a ir un poquito para atrás para enseñaros, en este caso, un lugar de almacenaje donde vamos a tener toda la documentación de nuestro vehículo, incluso la tuerca, por ejemplo, del antirrobo, que no está de más, y un espacio bastante decente. Salidas de aire, por supuesto, en la parte del copiloto, y esto es lo que vamos a encontrarnos en esta posición. Ahora vamos a ir a la parte del conductor. Hora de iniciar con la explicación en la parte del conductor, y como siempre iniciaremos de izquierda a derecha para que no se nos quede nada. Vamos a tener los reglajes de bloqueo infantil, apertura y cierre de puertas, y con la ruleta esta directamente vamos a posicionarnos en donde queremos modificar, tanto espejo izquierdo como derecho, desempañar y recogido plegado de manera manual. Este botón de rear básicamente es porque si está encendido, como veis, aquí nos faltan los típicos botoncitos de subir las ventanillas, sobre todo las traseras. Si yo ahora mismo lo tengo apagado, subiré las delanteras, pero si yo tengo el botón de rear encendido, subiré y bajaré las ventanillas traseras. Por supuesto, la apertura del maletero. Como veis, podemos abrirlo directamente, y además para cerrarlo mantenemos presionado levemente y ya directamente bajará. Más compartimentos de almacenaje, equipo de sonido y por supuesto otro compartimento bastante amplio para dejar alguna botella de agua pues ya un poco más grande. De cara a poder abrir el capó, tiraremos directamente de aquí y ya podremos acceder a nuestro capó. Y en la parte izquierda vamos a ir iniciando con la explicación para que podáis ver los reglajes, que como podéis ver son eléctricos, tanto en longitud, altura, por supuesto la parte de la almohadilla o que tenemos de la sujeción de las piernas en la parte delantera para la gente que es un poco más alta, y el respaldo. Respecto a los reglajes lumbares los vamos a tener desde aquí, y aparte, ¿qué vamos a destacar en este Ford Explorer? Que vamos a tener 2 posiciones diferentes de almacenaje, pero aparte vamos a tener los masajes de los asientos. Recordad que será importante, una vez vamos a hacer el ejemplo, imaginaos que me pongo en esta posición, me bajo, me echo un pelín para adelante, me dejo el asiento atrás, pues daría a set y guardaría el 1. De esa manera ya dejaríamos guardada la posición para ese conductor 1. Si luego viene mi mujer y se sube, pues obviamente se echará mucho más para adelante, se subirá mucho más y podrá guardar, por ejemplo, la posición 2. Una vez que me vaya a subir yo, simplemente tendré que dar al 1 y ya me pondrá en la posición que haya guardado. Vamos a pasar a ver lo que tendremos por aquí y la parte de la zona central. Vamos ahora a hablar de los reglajes de la iluminación. En este caso, por ejemplo, hablamos que presionando al modo podemos poner las luces en automático, presionamos, dejaríamos posición cruce y por supuesto tendremos el antiniebla trasero. Recordad que el antiniebla trasero nos va a aparecer en la pantalla del coche para avisarnos de que está encendido. Vamos a tener 2 menús rápidos, uno es para desempañar también la luna delantera y otro es la luna térmica trasera. Ojo que recordad que esta justo nos va a generar un gasto mayor de energía y nos va a disminuir, sobre todo se nota,
luego en la autonomía. Para el reglaje del volante tendremos la palanca de aquí, estáis viendo ahora en el vídeo, y se va a poder regular en profundidad y sobre todo en altura. Una vez lo tenemos, tiramos de la palanca hacia arriba y ya lo tendríamos regulado. Vamos a destacar ahora todo lo que viene siendo la botonera. Como veis, en este caso, en la parte izquierda tenemos los reglajes de los limpias. Desde la parte de arriba, justo de aquí, vamos a ir regulando el limpia trasero. Desde aquí vamos a ir regulando el limpia delantero. Como veis aquí, normalmente lo vamos a llevar obviamente en automático. Si quisiésemos echar el líquido, presionaríamos justo aquí. Como veis, se va a ver aquí un poquito mejor, mantendríamos presionado y echaría el líquido para el barrido. Intermitentes, tendremos intermitente fijo e intermitente confort. Hace 3 parpadeos y se para. Vamos ahora a la manilla derecha, donde nos vamos a encontrar, como veis, aquí nos va a ir indicando si ponemos directa. Imaginad que queremos ir un poco con esa frenada regenerativa para ir cargando batería. Si quisiésemos poner punto muerto, tiraríamos hacia abajo levemente y marcha atrás hacia abajo, y de manera inmediata nos activa la cámara. Esa cámara 360, que recordad que vamos a poder regularla y vamos a poder ver tanto un lado como el otro, la parte delantera y la parte trasera de nuestro coche. Vamos ahora a la parte del volante, y los reglajes que nos vamos a ir encontrando aquí básicamente viene siendo control de crucero. Ese control de crucero, que por cierto, recordad, es inteligente, y lo primero a destacar es que vamos a poder regular. Como veis, se va a ver ahí en la pantalla, en la parte superior. Fijaos que cuando damos a la tecla, nos movemos sobre control de crucero adaptativo, limitador de velocidad o, como habéis visto en este caso, el mantenimiento de centrado de carril al conductor. Esto ya aquí cada uno lo dejará configurado en función de lo que necesite en cada momento. Pero fijaos, si ponemos, por ejemplo, en el caso del limitador, vamos a poder aquí ir subiendo. Como veis en la pantalla, se activa 50, 60, está en la parte de arriba, 61... 62, y mantenemos presionado, sube de 10 en 10. Una vez le damos a set, aquí le dejaríamos encendido, como veis se ha puesto en color verde, y para este botón de aquí será, como quien dice, reiniciarlo nuevamente, ¿vale? Si quisiésemos quitarlo, presionaríamos a la X y, como veis, se apaga de manera inmediata. Ahora bien, si quisiésemos cambiar al control de crucero, obviamente ahora mismo no me va a dejar, pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. Vamos a poder reglar el volumen, subirlo o bajarlo. Zona central para el claxon de nuestro Ford Explorer, y en la parte de la derecha vamos a tener ciertos comandos como, por ejemplo, órdenes por voz de que nos ponga la radio. Vamos a poder también, en este caso, movernos sobre el ordenador de a bordo, el ordenador que vamos a poder ver desde esta pantalla. Fijaos, cada vez que presionamos al OK, nos vamos a ir moviendo sobre los diferentes menús que tenemos aquí. En este caso ahora mismo nos indica el consumo desde la salida, consumo total, desde la carga, que fijaos, por cierto, desde la carga hemos hecho 205 kilómetros y actualmente nos quedan 234 kilómetros con un 50% de batería. Estos días está haciendo un clima tirando más a fresco, pero algo a destacar es precisamente esa autonomía que estamos teniendo ya en este Ford Explorer. Si damos a las teclitas de derecha a izquierda, como veis, vamos a movernos sobre diferentes visualizaciones, digamos, que tenemos aquí. A mí personalmente me gusta mucho ver el tema del consumo para ver ese gasto medio. Estoy obsesionado con ver un gasto medio y lo más bajo posible, que ahora seguramente tendrán que bajar por las temperaturas. Si damos aquí, vamos a cambiar esa vista que tenemos ahí en la pantalla, y desde aquí directamente esto es para movernos sobre las diferentes frecuencias, por ejemplo, de radio. Como os comentaba anteriormente, tenemos un menú rápido para el volante calefactado, que si le damos podemos tener 3 temperaturas diferentes para la parte del volante. Vamos a pasar ahora a la parte de la pantalla y a enseñaros toda esa parte de compartimentos. Iniciando ahora en la parte de la pantalla, lo que vamos a destacar es menú principal. Como veis ahora mismo es este. Si quisiésemos irnos a la parte de la derecha, vamos a tener, como veis, las 2 burbujitas donde vamos a poder ir configurando ciertas prestaciones. No obstante, vamos a ir de arriba a abajo y así no nos dejamos nada. Si damos a las aplicaciones, a esta burbujita de aquí morada, vamos a poder acceder a las diferentes aplicaciones o diferentes menús que vamos a tener en este Ford Explorer. Igual, vamos a podernos mover sobre los diferentes asistentes, conectividad, tema de climatizador, aunque antes que venir aquí vamos a tener el climatizador justo en la parte de abajo. Va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil, pero que sepáis que también podéis llegar a la parte de climatización a través de aquí. Vamos a acceder al teléfono, radio, navegación, como podéis ver, accesos del coche, CarPlay o Android Auto, sistema de aparcado asistido, los ajustes de la carga, el preacondicionamiento para el habitáculo del coche. Recordad que esta parte también es
muy buena, sobre todo cuando hace frío. Si lo podemos programar y está cargando el coche o está conectado, nos va a permitir empezar el día con algo más de autonomía y ya con una temperatura algo más óptima, lo que nos va a permitir mejorar, digamos, respecto a los kilómetros de autonomía en nuestro día a día. Los diferentes ajustes del coche, los modos de conducción y los ajustes de sonido. Todas estas son las configuraciones que vamos a poder ir accediendo a modificar en este nuevo Ford Explorer. Por ejemplo, tenemos 3 menús diferentes en la parte alta, donde si por ejemplo accedemos al menú del coche, vamos a poder activar o desactivar, en este caso, control de tracción, el sistema de auto hold para los semáforos, que viene francamente bien, los ajustes de la carga, el head-up display, que es la pantalla que vamos a tener justo en la parte delantera cuando estamos conduciendo. Se ve ahí un poquito regular, pero se aprecia. Y los asistentes al conductor, aparte de la vigilancia del habitáculo, la vamos a poder tener desde aquí. Vamos a ir de uno en uno. En este caso vamos a empezar por la carga. Nosotros siempre recomendamos tener ese porcentaje de carga en torno al 80 o 90%, sobre todo para el día a día. Obviamente cuando hacemos un viaje largo lo dejamos al 100%, pero para cuidar la batería sí es importante dejarla en torno al 80-90% y cuidaremos esos ciclos útiles, y lo que permitiremos es alargar un poco más la vida de la batería de nuestro vehículo eléctrico, en este caso del Ford Explorer. Como veis, es bastante sencillo de regular, simplemente arrastramos y, como veis, en función de cómo lo dejamos regulado, nos va a aparecer en la pantalla el porcentaje al que lo estamos dejando. Sistemas de carga, estamos ahora mismo en este menú. Vamos al tema de optimización. Como veis, desde aquí vamos a poder hacerlo de manera manual. Con el tema del preacondicionamiento, lo que nos va a permitir es llegar a las potencias máximas de carga que nos dice el fabricante, hasta esos 135 kilovatios. Los sitios de carga, que lo podremos establecer aquí, y diferentes ajustes del modo de batería, de cuidado de batería, planificación obviamente de rutas. Fijaos que aquí tenemos esa famosa carga V2L que nos va a permitir cargar o descargar nuestro coche, alimentar un pequeño camping o, por ejemplo, conectar una cafetera, para que os hagáis una idea. Aunque, ojo, tendríamos que tener ese dispositivo que podamos conectar al coche y poder conectar luego ya el dispositivo que nosotros queramos. Vamos a poder reducir la corriente de carga en alterna, sobre todo si no tenemos un punto de carga en nuestro domicilio, pues esta parte sí es importante tenerla en cuenta para evitarnos sustos en nuestros hogares. Y esta parte importantísima, grabarosla a fuego, es muy importante conocerla, porque si esta pestaña la tenemos, por ejemplo, encendida, lo que hará el vehículo es desconectar la manguera una vez haya llegado a la carga que nosotros le hayamos establecido. Por ejemplo, centro comercial, voy, conecto con mi manguera de carga, y cuando llega al 80% podría llegar alguien, desconectar esa manguera y llevársela. Así que, por defecto, os recomendamos tenerlo apagado. Esta parte sí es muy importante tenerla en mente y tenerla muy controlada. Nuevamente vamos al apartado del coche. La posición del head-up display, bueno, no la vamos a ir moviendo, pero que sepáis que vamos a poderlo regular directamente desde aquí, ver el estado y además también los datos de nuestro coche. Como veis aquí, vamos a poder ver desde la salida, el cómputo global y desde la última carga, que ahora mismo desde la última carga estamos teniendo este. Los asistentes del conductor. Bueno, a mí personalmente me gusta verlo más que así, en esa 3D, me gusta más en formato de lista. Pero bueno, eso ya cuestión de gusto. Los que desactivamos siempre. El mantenimiento del carril no me gusta, es bastante intrusivo, y la advertencia de velocidad acústica no me gusta. Todas estas partes, todo lo demás, los sistemas de seguridad, obviamente, cada uno lo vamos a tener configurado en función de lo que queramos. Recordad que además este Explorer en concreto, como se ha pedido con la bola de remolque, tenemos también esta función de remolcado aquí en la parte. Vamos a pasar ahora a la parte de los modos de conducción. Aquí directamente podemos llevarlo en modo normal, modo eco, modo deportivo o individual. Que sepáis que, de todas formas, si nosotros lo llevamos en función de un modo de conducción, en la parte alta del cuadro, como se aprecia, vamos a verlo justo ahí arriba, si yo me voy a modo eco me aparece la hojita, modo sport me aparece una S y modo normal pues no aparece nada. Básicamente lo que te indica es que esta imagen de aquí acorde con el modo de conducción normal, con esta imagen de aquí. Más cosas, vamos ahora a la parte del siguiente menú. Como habéis visto anteriormente, vamos a poder ver el estado del coche, tanto a nivel interior como exterior, del head-up display, del copilot, donde vamos a poder nosotros aquí modificarlo, del cockpit, perdón, la luz ambiente, que también la vamos a poder regular, esa luminosidad o esa intensidad, y vamos a poder también regular, como veis, el color, en este caso de la pantalla. A mí personalmente la verdad es que me gusta más el oscuro. Vamos nuevamente al coche. Recordad que tenemos en la parte exterior la luz confort, retrovisores, que los retrovisores también aquí
los podemos reglar en función de lo que nosotros queramos. Una vez echemos presión a los neumáticos, vamos a poder venir aquí y directamente darle a Set para restablecer esa configuración que tengamos nosotros. Tema de reglaje de luces, por supuesto, también vamos a poderlo tener aquí, incluso las luces largas y cortas de manera automática, aunque no obstante también vamos a poder hacerlo desde la manilla donde encendemos las luces de nuestro coche. Como veis, a medida que nos movemos aquí, podemos configurar diferentes sistemas de nuestro Ford Explorer. Vamos a ver el estado, pues ahora mismo el estado de los neumáticos, servicios, los kilómetros que tiene ahora mismo y los datos del coche. Los datos del coche básicamente es ver el consumo que hemos ido teniendo. Hago hincapié en ese consumo desde la salida, desde la última carga que hemos hecho, que tiene un gasto medio de 17,9 y eso que el gasto ha subido porque estamos ahora mismo parado con el vehículo encendido para esta grabación. Pero no está nada mal, 205 kilómetros hechos y tener todavía una autonomía de más de 236 para ser exacto. Vamos nuevamente aquí. Si veis, este es el mismo logo de aquí, aunque directamente, vamos, con estos menús rápidos que tenemos aquí, no hace falta prácticamente ni meternos a esa parte de menús. Si tiramos de arriba abajo, vamos a poder ir viendo ciertas aplicaciones, vamos a poder regular lo que hemos comentado también antes de la pantalla, el tema del brillo, tanto de pantallas como del head-up display también, sonido y el tema de los radios de tráfico y el botón de favor. Pantalla con su GPS, por supuesto. Ahí personalmente este GPS no me termina de gustar mucho, pero bueno, ya con Android Auto y CarPlay la verdad es que terminas utilizando directamente el de tu móvil. Parte de la radio, climatización nuevamente y la conexión del teléfono. Más menús de accesos rápidos o accesos directos donde podemos ir directamente y ya profundizar un poquito más en función de lo que nosotros queramos ver. Respecto a la climatización, vamos a hacer ese hincapié en que lo tenemos todo justo en la parte baja. Como veis de aquí vamos a poder regular los asientos calefactados en 3 posiciones diferentes, el compresor del aire acondicionado, la recirculación del aire de dentro, por donde queremos que nos salga el aire, climatizador en automático, volante también calefactado, luna para desempañar la luna térmica trasera, y el asiento calefactado también del copiloto. Como veis aquí ahora mismo está puesto en eco, que significa que no sale climatización y da prioridad al conductor, ya que estamos yendo solos y mejoramos así un poco la autonomía. Vamos a acceder directamente al menú del climatizador y aquí hay ciertos menús que a mí personalmente me gustan bastante. Fijaos que, por ejemplo, cuando nos subimos por la mañana, estas funciones rápidas son francamente buenas. Por ejemplo, en verano, refrescar, que además refresca bastante rápido, calentar también las manos, calefacción rápida y calentar directamente los pies, entre otras funciones que vamos a tener con este climatizador. Vamos a poder sincronizar también para que salga la misma temperatura tanto en un lado como en otro, compresor de aire acondicionado, como veis, la purificación o esa limpieza del aire dentro del habitáculo, que ojo que echa frío, echa fresquito. Y los diferentes reglajes que vemos aquí. Como comentábamos antes, una de las funciones que a mí personalmente me encanta son esos compartimentos de almacenaje. Fijaos que presionando aquí, la pantalla la podemos poner totalmente recta, pero atentos a todo lo que he metido aquí para que veáis y os hagáis una idea de lo que entra. Una bolsita, tema de los micros, mis llaves, los cascos, gafas, protector en este caso del móvil. Por cierto, y recordad que vamos a tener también allí 2 tomas USB-C. Vamos a explicar lo que tenemos por aquí. Pues, obviamente las luces de warning, subir o bajar el volumen, que también lo vamos a tener en esta posición de aquí, y el Park Assist o el parking asistido, que como veis, una vez presionamos, nos lo activa aquí y ya os subiremos un vídeo para que podáis. Vamos a guardar esto por aquí nuevamente, que no se vea tanto. La parte de base de carga inalámbrica, más compartimentos de, bueno, en este caso 2 posavasos y, como hemos dicho anteriormente, más compartimentos de almacenaje. Uno por aquí, otro por aquí y fijaos lo que tenemos aquí. Vamos a quitar esto. La verdad es que podéis guardar aquí lo que queráis. Vamos a volver a ponerlo. Se pone sencillito. Y con esto tendremos ya todo nuevamente montado en nuestro Ford Explorer. Respecto a la parte alta, como hemos visto anteriormente, la iluminación con el espejito, el e-call o llamada de emergencia, reglajes de iluminación, como veis es táctil, luces LED y en la parte del copiloto también su iluminación con su espejito. Por último, recordad que en este Ford Explorer no habíamos hablado de las garantías y estamos hablando de que tendremos una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros para la parte de esas baterías o de ese motor eléctrico, que es muy importante, sobre todo para cuando adquirimos un vehículo eléctrico y tenemos miedo de esa fiabilidad o de esa duración de las baterías.
Ahora sí, hasta aquí la videoentrega de este Ford Explorer. Recordad que por favor es muy importante que os suscribáis al canal, ya que nos ayudáis a que nos dejen muchos más vehículos como estos, que podamos hacer todo este tipo de contenido que es importante para conocer un poquito más respecto a la electrificación, y dejadnos en los comentarios cuál sería la próxima videoentrega que más os gustaría que trajese. Por cierto, si has llegado hasta aquí, te vamos a dar una muy buena noticia, porque si solicitáis durante todo el mes desde que se suba la videoentrega de este coche, dejáis en los comentarios quiero mi carga gratuita y nos justificáis que os habéis suscrito al canal, vamos a daros 3 meses de cargas totalmente gratuitas para que os podáis ir desde Madrid a Barcelona, desde Madrid a Galicia, desde Madrid a Málaga, donde queráis, durante 3 meses, repito, y ya os diremos cuáles son las condiciones y dónde son precisamente esas cargas, que por cierto son cargas de más de 50 kilovatios en corriente continua. Nos vemos pronto.